Reciban un cordial saludo, mi nombre es Eric Landeros y quiero compartirles este trabajo de investigación que se titula Situación de la investigación de enfermería en México y sus perspectivas. Los resultados de investigación es uno de los principales indicadores para que una disciplina científica pueda desarrollarse. En el caso específico de enfermería, es necesario que se realice investigación para poder fundamentar los cuidados que se realizan con el paciente. Todos los cuidados de enfermería tienen que estar fundamentados en hechos que sean ciertos, verdaderos, demostrables, porque los procedimientos técnicos sin un fundamento científico no tienen razón de ser. Pero ¿en dónde los científicos de enfermería van a poder desarrollar o mostrar los resultados de investigación? La publicación arbitrada es uno de los principales indicadores del avance de una disciplina. Nosotros tenemos algunas revistas en México que están indizadas en base de datos reconocidas. Medina Rocha, en el 2010, publicó en la desaparecida revista Desarrollo Científico de Enfermería el índice sobre revistas acerca de cuidados de salud con repercusión iberoamericana. Esto fue un extracto que publicó en aquel entonces la Fundación Index y mostró cuáles son las revistas de enfermería mexicana que en aquel entonces eran más citadas en el contexto de habla hispana y portugués. Llamó la atención que muchas de estas revistas ya tenían muchos años de estar publicándose y que tenían o que tienen, algunas todavía, excepto Desarrollo Científico que desapareció, tienen un prestigio ante la comunidad científica de enfermería a nivel mundial. En aquel entonces, quiero contar la historia de este contexto, estaba realizando el doctorado y una de las profesoras nos comentó que no quería que en nuestra tesis doctoral citáramos un solo artículo de las revistas mexicanas. En aquel entonces, pues, yo me molesté un poco porque he sido testigo de cómo es que las enfermeras del comité editorial y los autores de estas revistas mexicanas han puesto todo su empeño y esfuerzo para poder salir adelante con todo esto. Pero estábamos aprendiendo a distinguir sobre las revistas que son de alto impacto y las revistas que no lo son, a pesar de que están indizadas en base de datos reconocidas. Para que tú puedas publicar un artículo en una de estas revistas, tuvo que haber pasado por un proceso de evaluación por pares. ¿Qué quiere decir? Que expertos en la temática van a identificar si tu trabajo tiene una metodología adecuada, está libre de sesgos, tiene una redacción eh, que sea clara y que los resultados sean acorde con todo el proceso metodológico o los procedimientos. La dictaminación es desde los artículos que están rechazados, los aceptados, pero con modificaciones, y los que son finalmente aceptados, que son los que están publicados en las revistas de enfermería. Ahora vamos a reflexionar sobre esto. Si lo que está publicado ya fue evaluado, es decir, ya tuvo indicaciones de lo que puede mejorar o no, y ya está mostrado en una revista, en algún volumen o número publicado, entonces, ¿qué sentido tiene volver a hacer el análisis? No todo lo que está publicado está libre de sesgo o representa una realidad generalizada. Debemos de reconocer que los resultados de investigación no pueden generalizarse porque se hacen con base a planteamientos hipotéticos. No pueden darse como un hecho, sino que son la colaboración para resolver problemas o fenómenos de investigación de la práctica. Por eso es que casi el 100% de las publicaciones hasta ahora que están hechas con un paradigma positivista o cuantitativo,
están realizados con intervalos de confianza al 95%. ¿Qué quiere decir? Que también las matemáticas están aceptando que existe una posibilidad de error, de que la hipótesis que está planteando se esté aceptando o se esté rechazando. De acuerdo a los resultados, tenemos un 5% de posibilidad de error. Bueno, con base a estas premisas, tenemos que identificar cuáles son los estudios relacionados con la temática para poder plantear la pregunta de investigación. Ya ha habido trabajos publicados de Palazuelos, Liberos y Navarrete, de Balseiro y Torres, de Murrain, de Alarcón y de Astudillo con respecto al diseño y tendencias de lo que se está publicando en México. Identificaron en las revistas mexicanas qué es lo que se está publicando. Nos encontramos eh, unas memorias del 10º Coloquio Panamericano de Investigación de Enfermería y encontramos 79 investigaciones mexicanas. Nos llamó la atención y vimos las temáticas. 31 de ellas eran intervención educativa, 18 del área clínica, 15 de enfermería comunitaria, 11 académicos, 3 de administración y 1 de enfermería familiar. Bastantes trabajos. Pero al identificar si esos trabajos habían sido publicados o no, mínimo era que encontráramos al menos el 50% de esos trabajos ya publicados, y no fue así. Por eso es que la investigación que no se publica jamás existió, y eso es lo que nos hace tener muchas tesis en las salas de lectura o en las bibliotecas de las universidades, y que solamente son para las universidades y no se pueden compartir. Y aunque están los repositorios universitarios, pues simplemente no han sido arbitradas. Fíjense lo que les estoy comentando. A pesar de que tu trabajo de investigación ya ha sido avalado por un comité de profesores, investigadores, y se ha autorizado la publicación de tu tesis, al momento de que esos resultados se mandan a una revista científica, nuevamente vuelve a ser avalada o más bien evaluada por expertos que no son tus directores, quienes ya están cegados ante la temática que se está realizando. Por eso es bueno tener esta evaluación porque otros ojos están mirando nuestros resultados de investigación y podemos mejorar los trabajos que ya tenemos en una tesis. La mayoría de las tesis se aceptan, pero con modificaciones, quiere decir que necesitan afinarse. Por eso esta es una invitación para todos aquellos que tienen una tesis no concluida. Y digo no concluida no porque no hayan obtenido ya el grado, sino porque esa tesis se tuvo que haber publicado. Una tesis que no está publicada jamás existió y no contribuye para nada a nuestra disciplina. Simplemente contribuyó para tu grado académico, que para la disciplina no sirve. Por eso es que la pregunta de investigación fue la siguiente. ¿Cuáles son las tendencias y características de la investigación publicada en enfermería dentro de las principales revistas nacionales? Este trabajo tuvo la siguiente metodología. Se trata de un estudio descriptivo, porque solamente vamos a utilizar frecuencias y porcentajes para describir los datos. Retrospectivo, porque identificamos los artículos de la sección de originales o de investigación que han sido publicados y con un diseño transversal, solamente una sola medición. El objeto de estudio se hizo en 2 periodos. Lo que les voy a presentar es un trabajo de investigación de 2 periodos. El primero abarcó del año 2005 al 2010 con 5 revistas de enfermería. En aquel entonces estábamos contando con la revista de Desarrollo Científico de Enfermería, que después desapareció. Y después, en el segundo periodo, del 2010 al 2015, tenemos solamente 4 revistas. La muestra, en el primer periodo fueron 358 artículos y en el segundo periodo fueron 230. Vean ustedes que la publicación de las revistas de enfermería mexicana disminuyó. Obviamente, Desarrollo Científico de Enfermería que tenía estaba indizada en muchas bases de datos y a mi parecer era la mejor revista en aquel entonces, publicaba mensualmente. Eran 12 números al año, ¿se imaginan? Entonces eran muchos los artículos que se estaban publicando.
desapareció y entonces los artículos disminuyeron. Bueno, este trabajo fue avalado por la Coordinación de Investigación de Posgrado de la Facultad de Enfermería de la UAP bajo el número 140. Tenemos que tener siempre identificado que los trabajos tienen que estar avalados por algún comité científico de investigación o de bioética. Los procedimientos para la recolección de datos. Les platico que en este trabajo, tanto en el primero como el segundo periodo, participaron profesionales de enfermería y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado. Nosotros tenemos un semillero de investigación e identificamos a los jóvenes talentos que pueden ser preparados para poder realizar productos o trabajos de investigación. En este caso fueron preparados para poder identificar cuáles son las características metodológicas, qué es lo que buscábamos. Eh, a priori, construimos un instrumento en donde identificaba en el formato IMRID. Les platico que los trabajos de investigación tienen que tener una introducción, una metodología, unos resultados y una discusión que incluye la conclusión, que en cada una de estas secciones tiene que tener situaciones específicas muy claras. Y este instrumento mostraba si se estaba cumpliendo o no con ese requisito de poder construir una introducción, por ejemplo, en el planteamiento del problema, en la justificación epidemiológica, si procedía, en la justificación disciplinar, en cómo presentar los estudios relacionados para poder justificar el propósito del estudio. En la metodología estábamos identificado que fueran correctas las formas de escribir o de considerar la población, el diseño, el muestreo, la muestra, los criterios de inclusión que abarcan los criterios de eliminación y los criterios de, eliminación, de selección en general. También las consideraciones éticas, los resultados, si eran de acuerdo con el estadístico o el plan de análisis estadístico que se estaban mencionando en la metodología, si esos resultados estaban avalando los objetivos del estudio y si la conclusión se concatenaba con los resultados y el propósito y por supuesto con el título del trabajo. Además de las cuestiones generales como los autores, su grado académico, la procedencia, las temáticas, etcétera. Entonces, eso nos llevó mucho tiempo en prepararnos para poder unificar los criterios. Y una vez que, por ejemplo, un grupo de estudiantes que estaban haciendo equipo realizaron el análisis a un artículo, ese mismo artículo, con el instrumento que realizamos, se pasaba a un profesor y avalaba si los criterios eran eh, correctos o no. Entonces, esto nos hizo disminuir el sesgo para que podamos presentar lo siguiente. Como resultados generales, les podemos comentar que el grado del primer autor en el primer periodo fue 12.3 y en el segundo periodo 7.0. Esto tiene una razón. Les voy a presentando los resultados y haciendo un poquito de discusión. Cada vez son más los profesionales de enfermería que tienen el grado preferente o el grado de doctorado. Y en el grado de doctorado, para poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, solicita que las publicaciones sean realizadas o presentadas en revistas de alto impacto o en revistas que están en bases de datos que son reconocidas por la calidad de los trabajos que están presentando. Por ejemplo, el Journal Citation Report, que es el JCR, en PubMed, que son donde están la mayoría de las revistas biomédicas. ¿Me explico? Entonces, nuestras revistas mexicanas no están todavía en esos índices de alto impacto. Por eso es que disminuyó. Es lo que yo considero que cada vez los resultados de investigación de los productos de doctorado no se están publicando en revistas mexicanas. A mi parecer, creo que eso es un error porque tenemos que impulsar nuestras revistas mexicanas para que tengan productos de calidad. Los profesores con grado de maestría eran el 41.1%, la mayoría de los trabajos de publicación, de investigación publicados en estas revistas son las tesis.
las tesis de maestría se estaban publicando y ahora disminuyó. Los especialistas no tenían esta consideración. El posgrado como tal, aunque no es posgrado, pero es una especialidad en enfermería, eh, inició en 1997 y se fue consolidando hasta el año 2000, en donde ya se tenían varias especialidades, pero los productos académicos eran estudios de caso, eran procesos de atención a enfermería y no se tenía un rigor de investigación, porque el, la situación específica o el perfil de egreso de un especialista es más para la práctica, consumiendo resultados de investigación más que generando conocimiento. Por eso es que son pocos los especialistas que están publicando en esta sección de originales, porque hay otras secciones en donde se habla de práctica diaria, práctica clínica, proceso, y ahí los especialistas están publicando sus trabajos. El licenciado en enfermería, 25% contra 21%, disminuyó también. Enfermeras generales no están publicando. Después, en este periodo, 1.2%. Estudiantes de pregrado, vean ustedes, 10%, y esto era un porcentaje muy bueno, pero disminuyó al 3%. Una de las situaciones que tenemos que tener muy claro nosotros como investigadores es de que todos nuestros productos académicos tienen que tener estudiantes de pregrado y de posgrado. No demerita nuestro trabajo, al contrario, identifica que nosotros estamos generando nuevos talentos, nuevos investigadores que en un futuro van a tener práctica clínica, van a ingresar al posgrado y van a hacer resultados, van a publicar resultados de investigación que pueden funcionar para servir a la sociedad. Y bueno, un gran porcentaje no especifica cuál es el grado del primer autor, es algo que se tiene que modificar en los criterios para los autores de estas revistas. La procedencia del primer autor. Hospitales gubernamentales, 18% contra un 16.1% disminuyó. ¿Por qué? Eh, Porque los hospitales de particulares están aumentando su producción académica. La universidad tiene un 75% y aunque disminuyó un 66.1%, sigue siendo para un profesor universitario el principal indicador de calidad en investigación. Entonces, un profesor con categoría de investigador tiene que estar publicando. Si un profesor tiene categoría de investigación, de investigador, y no está publicando, pues no tiene que tener ese nombramiento, simplemente tiene que ser profesor de asignatura, no de investigación, porque el 20 horas de su jornada laboral a la semana tiene que estar dedicado a la investigación. Con respecto a la colaboración, era un sentimiento que se pudiera mostrar qué es lo que la enfermera estaba generando como un cuerpo propio de conocimientos. Y en la década de los 80s y los 90s nacieron los modelos teóricos de enfermería y con ello los postulados de cada uno de estos con los que se podían sustentar las hipótesis de investigación. Luego entonces empezaron a hacer muchísimas publicaciones de enfermería, pero solamente trabajando con enfermeras. Y esto se ve reflejado en los porcentajes. En el primer periodo, 77% de los trabajos solamente son de enfermería, pero fue aumentando el 82.2% en el segundo periodo. Con otras disciplinas tenemos el 23 y el 17.8. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista, y es algo muy personal, los trabajos de investigación de enfermería tienen que ser multidisciplinarios. Estamos hablando hoy en día que tener varias o varios puntos de vista de otros profesionales de salud pueden enriquecer los fenómenos de investigación de la salud. Los que son procedimientos técnicos de enfermería pueden ser solamente de enfermería, podemos también ser auxiliados por otros colaboradores de otras disciplinas científicas,
pero es necesario que tengamos que realizar trabajo en conjunto, porque de ahí parte para la multidisciplinariedad. Y en ese sentido hablamos de una interdisciplina, es decir, que es un fenómeno de investigación que no pertenece solamente a una disciplina, sino que está resolviendo el problema con el punto de vista de varios profesionales o varios científicos de disciplinas diferentes para poder dar solución. La temática en el primer periodo, con respecto al segundo, enfermería comunitaria 24 contra 15.6, educativo 21 contra 16, familia en el primer periodo no había tal, pero ahora hay un 3.5 y esto es una temática de investigación sumamente importante. Académico, no teníamos ningún porcentaje, fue contra 12.2 ahora. El clínico 37 contra el 45.8 y otro 18 contra 7. Hay temáticas que están siendo ahora emergentes en el panorama de la investigación, por ejemplo, la línea de adicciones, de drogas lícitas e ilícitas, la línea de sexualidad humana, que abarca todo lo que es la identidad de género. Estas líneas no se identificaron eh, con un impacto relevante y quedaron en otras. Pero estoy seguro que en el tercer periodo, que es el que vamos a revisar próximamente, estas líneas van a tener mucho de qué hablar y van a tener que ser una temática aparte de lo que estamos mostrando. El financiamiento. Se identifica como financiamiento propio el 10% contra el 14.3%. Y no se menciona el financiamiento en un 80% contra el 78.7%. Es posible que los que no mencionan su financiamiento sea propio. Nuevamente, los trabajos de investigación de enfermería no están siendo avalados por un comité que le esté financiando la situación. Disculpen el ruido de mis perros, pero pues estamos haciendo esta grabación aquí en la casa por la contingencia que tenemos. La institución de procedencia tenemos un 3.6% contra un 2.2%. Esto quiere decir que las universidades están financiando estos trabajos de investigación. El CONACYT no está financiando porque concuerda con que los que tienen derecho a ser financiados por el CONACYT son los doctores que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y estos productos de investigación están siendo publicados en revistas de mayor impacto y no en las revistas mexicanas. Y alguna otra evaluación, financiamiento 4.4 contra 3.5. Estudios relacionados menores a 5 años de haberse publicado. Tenemos en el primer periodo 70 contra 43%, que sí están mostrando estos trabajos de consulta. A nuestros estudiantes les estamos exigiendo que sus referencias mínimo sean de 5 años atrasadas. En lo particular, en nuestro grupo de investigación les estamos exigiendo que sean de 4, porque estamos calculando que cuando terminen su tesis y después cuando sea sometida a un comité editorial, pues va a pasar más o menos 1 o 2 años para que sea publicado. Y entonces las publicaciones o las citas o las referencias que tenemos no van a ser tan atrasadas. Hay referencias que son clásicas y que se tienen que defender porque a lo mejor son el punto medular de la investigación, pero hay otras que se pueden actualizar y que no necesariamente tienen que estar presentes en las publicaciones. Entonces, los trabajos, en realidad solamente el 70 y el 43% están presentando publicaciones actualizadas como estudios relacionados al trabajo de investigación. Utiliza teoría de enfermería. Les había comentado hace un momento que los modelos teóricos de enfermería
surgieron en la década de los 80 y 90, tuvieron su auge a principios de este siglo, pero ustedes pueden observar cómo es que va disminuyendo eh, la utilización de modelos teóricos de un 42.2 a un 12.6%. El 83.9% en este segundo periodo de los trabajos de investigación u originales no están utilizando modelos teóricos. Pocos son las enfermeras que están utilizando modelos teóricos de otras disciplinas y pocos son también las enfermeras y enfermeros que están utilizando eh, modelos que estén eh, mezclando, ¿no? Que son modelos mixtos o eclécticos. Si quieren profundizar sobre esto, tenemos una editorial que escribimos en la revista Sanus, esos son los datos, que se llama Formación de Profesionales de Enfermería bajo el contexto de los modelos teóricos, y profundizamos sobre la temática que les estoy comentando sobre los modelos teóricos. Muy bien, ¿qué pasa con los resultados teórico-metodológicos? Que es lo que también es muy interesante para poder identificar eh, las, eh, las diferentes procedimientos que se realizan. Miren, desde el punto de vista cualitativo, son 16 contra 11.7% de los trabajos. Y cuantitativo, 77.5 contra 85.3. Mixto, son 6.5 contra 3.0. Es decir, como ya se sabía, la publicación científica predomina las matemáticas o la estadística matemática para poder describir los procedimientos o los procesos. Pero se estaba teniendo, eh, no sé cuál es la razón específicamente por la cual se ha disminuido la temática de la metodología cualitativa. Eh, Posiblemente es de que los posgrados en enfermería no están abarcando con énfasis eh, en los estudiantes las habilidades para poder realizar un análisis de contenido, de discurso, para poder desarrollar trabajos de investigación. Y son cada vez menos. O que se estén publicando en nuestras revistas que son especializadas en temáticas cualitativas. Los resultados que les voy a mostrar a continuación son únicamente de los resultados de paradigma positivista o cuantitativo. Si eres estudiante y esto te causa un poco de conflicto, te invito a que leas estos trabajos que publicamos en la revista Index de Enfermería. Este es la influencia del positivismo en la investigación y práctica de enfermería para que puedas identificar el paradigma cuantitativo o la razón de la estadística matemática en la investigación y en la práctica. Eh, Saludo a la doctora Berta Cecilia y a la doctora Edith Cruz Quevedo, que fueron mis mentoras en el doctorado para poder realizar este trabajo, aprovechando. Y tenemos también, desde otro punto de vista cualitativo, está en el artículos especiales de la metodología cualitativa, una aproximación al cuidado de enfermería desde el enfoque etnográfico o la etnoenfermería. Entonces, estos dos son los paradigmas que se están realizando o se están estableciendo en la investigación de enfermería. Con respecto al diseño de estudio, los diseños experimentales tenían un 14% y disminuyeron a un 5.6%. La razón posiblemente es de que esta temática eh, no es tan utilizada o enseñada en el posgrado, solamente en el doctorado. Y los doctores, como está diciendo, están publicando en otras revistas de mayor impacto. Esa podría ser una posible explicación. U otra es de que, pues siendo que no se tiene las competencias todavía necesarias para poder desarrollar estudios experimentales, pues existan muchos sesgos y estos trabajos hayan sido rechazados. Los estudios correlacionales que están identificando eh, a través de una correlación de Pearson, Spearman y regresiones lineales la
relación de dos variables, tiene un 23% contra un 13%. Los exploratorios, que son temáticas que no han sido abordadas, de un 7 a un 6,1%. Los descriptivos, que utilizan frecuencias, porcentajes, como este trabajo que les estoy presentando, y medidas de tendencia central como media, mediana y moda, están en un 56 a un 55,2% en relación del primero al segundo periodo. ¿Qué quiere decir? Que predomina los diseños descriptivos, no se está utilizando la estadística matemática para poder describir los fenómenos de estudio. Quiero hacer énfasis con respecto, y me regreso a lo que es el experimental. Enfermería está en un punto privilegiado para poder realizar trabajos de investigación experimental. Cuando hablamos de un experimento, no nos referimos a unas cajas de Petri, a un matraz, a un tubo de ensayo, eh, o, o microscopios en un laboratorio. No. Para que podamos desarrollar diseños experimentales, necesitamos tener una variable a manipular. Eso hace un diseño experimental. Entonces tenemos que tener una intervención de enfermería, ya sea clínica o educativa. ¿Y acaso no es lo que haces todos los días cuando estás realizando trabajos clínicos? Cuando estás haciendo cuidados de enfermería en el hospital, ¿no estás manipulando acaso una variable para poder obtener un resultado? Entonces el diseño experimental es básico para nosotros y cada vez podemos mostrarlo más. Les quiero compartir que en la revista de Horizonte de Enfermería de la Universidad Católica de Chile, con algunos estudiantes que ahorita ya están realizando posgrado, como Verónica Márquez, realizamos un trabajo que se llama Diseños Experimentales. La ciencia del cuidado está preparada. Y aquí les hablamos sobre lo que estoy comentando en este momento, eh, de que tenemos este lugar privilegiado. Este trabajo, en colaboración con la maestra Magdalena Soriano y Sotomayor, que está jubilada y la cual le mando un fuerte saludo, pues explicamos que una variable a manipular hace a un diseño experimental, pero necesita un grupo que sea experimental o de intervención y otro grupo que sea equivalente o de control para que podamos hacer estas comparaciones. Además de que para que sean asignados tanto al grupo control como experimental, tienen que ser aleatorizados y la intervención tiene que ser ciega, es decir, que los del grupo control o inclusive los que están realizando la maniobra de intervención no tienen que saber que pertenecen a un grupo control, o los profesionales no tienen que saber qué sujetos pertenecen al grupo control y al grupo experimental. Esto fortalece mucho los trabajos de investigación experimental. Este derivado de estos resultados, con nuestras estudiantes de licenciatura que ahora son profesionales, y les mando un fuerte abrazo porque son enfermeras centinelas en la lucha contra el COVID. Estamos hablando de Di, de Luz, de Dulce, de Gisela, que está haciendo ahorita la maestría. Realizaron una revisión de la literatura para identificar si los trabajos que estaban realizando las enfermeras en todo el mundo, que se identificaban como ensayos clínicos aleatorios y controlados, que son diseños experimentales, cumplían con los criterios del consorcio para poder ser publicados. Nuestras estudiantes, bueno, hoy en día profesionales, realizaron una revisión de más de casi 10,000 artículos en todas las bases de datos de enfermería y en todos los idiomas en los que se publica, principalmente inglés, pero fue portugués, italiano, me acuerdo que también fueron en alemán, por supuesto en español y en algunos otros, e identificaron, si más no recuerdo, 66 ensayos clínicos aleatorios y controlados de enfermería, de los cuales, de acuerdo a los criterios del consort, ni uno solo cumplía con los criterios. Es decir, que tampoco enfermeras de primer nivel, que creemos que son las que se están
desarrollando en grupos de investigación en Estados Unidos o Canadá o en Europa, por ejemplo, están teniendo los criterios necesarios para poder cumplir con el CONSOR al desarrollar diseños experimentales. Por eso es que es importante que nos preparemos en el posgrado para poder modificar la práctica clínica y acortar esa brecha que estamos siempre pues cuestionando, ¿no? Pero es necesario que nos pongamos a estudiar sobre esta temática. Bueno, continuamos. La temporalidad. Transversales, 86.7 contra 73.5%. Y longitudinales, 13.3 contra 7.0 y algún otro 19.5. Ven ustedes, los transversales, ¿por qué son más los diseños transversales? Porque son más fáciles, son más baratos y parece que son pues los más comunes por el tiempo en lo que dura un posgrado. Si los trabajos que están publicando la mayoría son trabajos de tesis, pues lo que se necesita es una eficiencia terminal. No podemos tener diseños longitudinales que duren, no sé, 2 o 3 años o que tengan varias mediciones en un periodo de tiempo, porque el estudiante se tiene que graduar. Pero desconocemos qué pasa con los demás trabajos de investigación que no están realizados para obtener un grado académico, porque siguen siendo transversales. No es malo tener un diseño transversal, por supuesto que no. El trabajo que estoy presentando es transversal. Depende de la pregunta de investigación, la importancia que tú como investigador le estés dando a un trabajo de investigación radica en la pregunta y es independiente que si el diseño es transversal o longitudinal. Lo que importa es el método, el rigor metodológico para poder disminuir los sesgos. Buscando errores tipo 3. En la literatura encontramos muy bien lo que es error tipo 1, error tipo 2, que significa cuando rechazas o pruebas una hipótesis de investigación. Bueno, el error tipo 3 es un error metodológico, estadístico, de procedimientos. Cuando tú estás presentando un trabajo de investigación y no calculas la muestra, es un error metodológico. Vean ustedes, en el primer periodo, el 60.4 contra el 30.4 de los trabajos calculan la muestra. ¿Qué quiere decir? Que el resto son inferencias sobre algo que no es representativo. Eh, con respecto a la prueba de normalidad, para poder identificar cómo seleccionamos un estadístico, es decir, entre un estadístico paramétrico y no paramétrico, tiene que haber como antecedente que se cumplan ciertos postulados estadísticos. Por ejemplo, si tú quieres identificar o comparar dos grupos, las medias aritméticas de dos grupos con respecto a una variable, pues utilizas una t-student. Pero si no cumples con los postulados para realizar una t-student, no puedes utilizarla. Tienes que utilizar una UDEMAT-Whitney, que son estadísticos no paramétricos. Pero ¿cuáles son estos postulados? En la t-student, por ejemplo, tenemos que los sujetos de estudio o el muestreo tiene que ser aleatorio. Los grupos tienen que ser equivalentes porque estás comparando dos grupos, tienen que tener las mismas características o características equivalentes en las situaciones sociodemográficas, clínicas o antropométricas para poder ser comparados. No puedes comparar adultos mayores con adolescentes, por ejemplo. Y la prueba de normalidad, es decir, la distribución de la variable que se quiere comparar, tiene que tener una distribución normal. Y esto se hace a través, clásicamente, a través de un Kolmogorov-Smirnov, que es el que más se realiza, pero hay otras pruebas. En ese sentido, solamente el 27% y el 12.1% de los trabajos mencionan haber realizado una prueba de normalidad para seleccionar el estadístico. Entonces, los demás trabajos, pues no podemos asegurar que tengan un error tipo 3 al seleccionar mal los estadísticos, simplemente que no los mencionaron, pero este disminuye la confianza estadística. Ahora, los que realizan trabajos con análisis paramétrico, es decir, los que tienen una distribución normal y cumplen con los postulados, 37.75 contra 30.6. Y el análisis no paramétrico, y no necesariamente porque no hayan
cubierto la normalidad, sino porque son otros tipos de variables, es el 45.7 contra el 13.5%. Quiero hacer énfasis de que, ¿cuál es el mejor estadístico? ¿El paramétrico o el no paramétrico? No hay mejor estadístico. Uno no es mejor que el otro. Simplemente el investigador tiene que identificar cuál es el más adecuado para dar el tratamiento estadístico a las variables que se quieren estudiar. No importa cuál es, pero que se cumplan con los postulados para poder mostrar los resultados con el menor número de sesgos posible. Hay quienes hacen ambos análisis porque sus variables no solamente son intervalares o de razón, es decir, continuas, para realizar un análisis paramétrico, sino también tenemos nominales u ordinales para hacer, pues realizan estadísticos no paramétricos. Entonces utilizan ambos análisis, 16 contra 6.8. Y un análisis descriptivo, 63 contra 49.1. Ahora, si estamos poniendo atención, va a decir, bueno, pero en una diapositiva anterior era poco más del 53% que estaban haciendo, que tenían un diseño descriptivo. Así es, efectivamente. Pero su análisis no es inferencial. Es decir, que a pesar de que el diseño era correlacional, comparativo, experimental, al momento de presentar los resultados únicamente estaban presentando medidas de tendencia central como media, mediana, moda, desviación estándar, rangos y porcentajes y frecuencias, barras, gráficos de pastel. Entonces, a pesar de que el diseño decía ser correlacional o comparativo descriptivo, simplemente que nosotros al estar evaluándolos son diseños descriptivos, no son inferenciales. Consentimiento informado, muy importante, las consideraciones éticas. Quienes mencionan que efectivamente tuvieron un consentimiento informado para poder tener el derecho a obtener los datos de un sujeto de estudio o de una persona, 52.2 contra el 58.3%. Esta es una situación que se tiene que hacer énfasis en el comité editorial. Si el consentimiento informado no ha sido aprobado o no se menciona, no se tiene que eh, aprobar el trabajo para ser publicado. Porque el 47.8% y el 41.7% de los trabajos dentro del primero y segundo periodo no sabemos con claridad si tienen o no el permiso de los sujetos de estudio para que esto se pueda publicar. Así de sencillo. Aprobado por un comité editorial, un comité de ética o de investigación mínimamente, tiene que presentarse o por lo menos identificarse dentro de las consideraciones éticas, porque el 73 contra el 78.3% de los trabajos no presentan un número de comité de ética o de investigación que haya avalado este trabajo que se está publicando. Luego entonces es algo que se tiene que reconsiderar en todas las publicaciones que realicemos y que queramos este, eh, publicar en revistas mexicanas. Nuestra prueba piloto. Para poder eh, mejorar los procedimientos técnicos, la experiencia, identificar sesgos, variables confusoras, confiabilidad estadística de los instrumentos, se requiere realizar una prueba piloto antes de la recolección final de los datos. El 69.6% contra el 80.9% de los trabajos publicados en revistas mexicanas no mencionan haber realizado una prueba piloto. Ojo, no todos los trabajos de investigación se tienen que pilotear, porque pues son tal vez trabajos que ya tienen antecedentes y ya tienen cierta experiencia, pero algunos instrumentos necesitan ser piloteados, pero no se están mencionando. No sabemos si realizaron o no la prueba piloto, simplemente no se menciona, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes sepan identificar que
es una fuente de un sesgo metodológico el que no se haya piloteado los instrumentos. Para que puedas tener más información sobre lo que es una prueba piloto, te quiero compartir este trabajo que se denomina Características de la prueba piloto, una revisión de artículos publicados en enfermería, que también es derivado de este trabajo de investigación. Este trabajo lo realizamos con estudiantes de licenciatura en enfermería, que hoy en día son profesionales. Mando un fuerte saludo a Erika Belle Mora, quien está realizando en este momento la maestría en enfermería en nuestra universidad y que es una enfermera que está ahorita dando su servicio en esta pandemia. Instrumentos válidos. ¿Qué significa que un instrumento sea válido y confiable? Hablando de instrumentos psicométricos, es decir, que miden alguna variable cognitiva, como resiliencia, autocuidado, autoestima, depresión, estrés, la que ustedes quieran, debe tener cierto grado de confiabilidad, es decir, que realmente midan lo que dicen medir. Y para esto se requiere un proceso de validación del instrumento que va desde la creación y la semántica de las preguntas o los ítems o las afirmaciones que se esté realizando, cómo es que se van a evaluar a través, por ejemplo, de una escala tipo Likert. Eso se tiene que mandar a una validación de jueces para ver el análisis de contenido o la validez facial y sacar el índice de validez de contenido, el índice de validez por ítem, y después se tiene que pilotear y después se tiene que realizar una investigación mucho más, con una muestra mucho más amplia para poder hacer correlaciones, contrastaciones a través del tiempo, a realizar análisis factorial. O sea, es toda una situación que se tiene que mostrar con un trabajo, con un instrumento que sea válido y confiable. Inclusive esto incluye la traducción, retrotraducción y volver a traducir un instrumento que no sea, por ejemplo, en español. De los instrumentos que son válidos, 58.4 identifica, por ejemplo, a través del alfa de Cronbach y el 68.7 en el segundo periodo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente los que no están mostrando validez y confiabilidad de esos instrumentos, es posible que ese instrumento no sea válido y confiable para poder realizar ese trabajo de investigación en un sentido estricto. ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque es posible que en estos trabajos, como ya les había mencionado, pues no necesitaban validar el instrumento. Ya son investigadores consolidados que han realizado o han aplicado el instrumento varias veces, pero su obligación es identificar confiabilidad previa. Ahora, nos encontramos con trabajos de investigación en donde realizaron intervenciones o hicieron correlaciones o un análisis comparativo, pero que ellos mismos habían creado el instrumento de investigación y así mostrar los resultados. Esto no es aceptable. No puede ser, porque primero se tiene que hacer la publicación de la validación del instrumento. Bueno, pues en conclusión, ¿qué pasa con todas estas revistas de enfermería? La investigación tiene el fin de servir a la sociedad. En enfermería, nuestra investigación tiene el fin de poder servir a los pacientes, mejorar los procedimientos y los cuidados de enfermería. Un procedimiento técnico que no tenga una base de resultados de investigación no tiene razón de ser. Por eso es importante que se realice investigación. Pero la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo hacer investigación si no tengo esas competencias? Durante la licenciatura te enseñan a hacer investigación, pero no es exactamente la idea de que a un licenciado en enfermería se le haga competente para hacer investigación o para generar conocimiento. Esas competencias se adquieren en el posgrado. Hay que romper paradigmas porque existen estudiantes de licenciatura que tienen capacidades increíbles y que son parte de semilleros de investigación para poder generar resultados, para poder generar conocimiento. Pero
Lo que nosotros, si tú eres profesional de enfermería, lo que tienes que hacer, si no tienes estas competencias, lo que tienes que hacer es principalmente consumir resultados de investigación o morir académicamente. ¿Por qué lo decimos así? Si tú eres una enfermera o un enfermero que está ya en la práctica clínica, pero no estás acostumbrada a leer, no sabes el nombre de las revistas científicas de enfermería, mexicana o internacionales, si no lees sobre eh, el servicio al que estás adscrito, por ejemplo, gineco, pediatría, medicina interna, consulta externa, si no lees los resultados de investigación de tu temática, no vas a poder realizar un trabajo de enfermería con fundamento. Y entonces te vas a anquilosar en los procedimientos que son llamados, eh, pues, por, no recuerdo cómo se dice, eh, que se realizan así generación tras generación, porque no cambian. Y una disciplina científica se tiene que revolucionar, siempre tiene que cambiar su forma de realizar los procedimientos técnicos a través de los resultados de investigación, porque lo que se vio hace 15 20 años no es lo mismo que se va a ver ahorita ni dentro de 5 o 10 años. Se tiene calculado que lo que aprendiste en la licenciatura durante 5 años solamente tiene, en promedio, unos 5 años de vigencia. Quiere decir que si tú hace 5 años que terminaste la licenciatura no te has puesto a leer trabajos de investigación, quiere decir que tus conocimientos ya son obsoletos. Por eso es que tienes que consumir investigación. No se te está pidiendo que generes investigación, que realices investigación. Las enfermeras que están en el hospital, su prioridad no es hacer investigación, es atender a los pacientes, pero tienen que consumir resultados de investigación o morir académicamente para solamente decir sí a todo lo que te indiquen, sin reclamar, sin fundamentar y hacerlo por tradición en los servicios, ¿no? ¿Qué pasa con los universitarios? En los universitarios, no, los indicadores, a diferencia de los enfermeros clínicos, pues es que tengan el grado preferente, que tengan perfil PRODEP, que hagan investigación, que generen conocimiento y que publiquen. Pero esto es precisamente lo que tenemos que acortar con los clínicos, porque en la clínica se utiliza hoy en día mucho lo que es el PLACE, las guías de práctica clínica. Y ese es un ejemplo perfecto para mostrarte cómo es que avanza la ciencia de la enfermería. Yo me acuerdo que iniciamos con plan de atención a enfermería, proceso de atención a enfermería, pensamiento enfermero, cuidado enfermero, y después empezamos con el PLACE. Y después del PLACE, junto con la guía de práctica clínica. Te puedo apostar lo que quieras que dentro de muchos años va a desaparecer el PLACE posiblemente y se van a quedar las guías de práctica clínica. Y los PLACEs solamente van a ser una forma de cómo proceder en la práctica clínica. Tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo con este pensamiento, pero es normal, porque se tienen que romper paradigmas. La investigación tiene que desarrollarse. En este momento utilizamos PLACEs, diagnósticos de enfermería, con ANDA, NIC, NOC, que eso también se va a tener que romper porque hay otras nomenclaturas como la TIC y otras, son 12 nomenclaturas las que tenemos y solamente nos enseñan 3. Pero en fin, los diagnósticos de enfermería tienen que desarrollarse, tienen que llegar a un momento en que tienen que revolucionarse. Y esto lo digo con base a lo que el conocimiento científico ha mostrado a través de los años. Kuhn ya lo ha publicado en la revolución, en su libro de las revoluciones científicas. Cuando una disciplina científica llega a un máximo de conocimientos, tiene que revolucionar para cambiar sus procedimientos. En enfermería, así lo estamos haciendo. Poco a poco se están cambiando todas estas situaciones. Por eso es de que tanto ciencia como tecnología tenemos que tener presentes. No solamente es teoría. La investigación tiene que concatenarse con la práctica clínica y solamente así podemos crecer como disciplina científica.
Entonces, esta es una invitación para que puedas consumir resultados de investigación. Pues esto es todo. Le damos, damos muchas gracias por su atención. Les invitamos a que nos sigan en el grupo de investigación de enfermería, que es un grupo que tenemos en Facebook, ya con más de 8,000 enfermeras y enfermeros y estudiantes que les interesan estas temáticas de investigación. Y también quiero agradecer a García Gómez Aguilar Pérez Velázquez, a la Bestia Soriano, porque los resultados de investigación del primer periodo que les presenté en este trabajo están publicados en la revista universitaria este, eh, con el título de Tendencias y Características de la Investigación de Enfermería publicada en México. En el segundo periodo quiero dar mi más grande agradecimiento a la doctora Natalia Ramírez Girón y a la maestra Rosa María Galicia Aguilar, que es de mi cuerpo académico, y a los estudiantes Guzmán Ramírez y Yáñez Lozano por este segundo periodo que se tituló Temáticas y características metodológicas de la investigación de enfermería publicada en revistas mexicanas del periodo 2010 al 2015. Estamos en el 2020 y estamos ya realizando el tercer periodo de identificando qué ha pasado del 2015 al 2020. Y nos vamos a esperar hasta el final del año porque seguramente va a haber muchísimas investigaciones que se tienen que eh, mostrar con respecto a las cuestiones epidemiológicas, técnicas de aislamiento y enfermedades infectocontagiosas por la contingencia que estamos teniendo. Pues eso es todo, les agradezco su atención y estamos en comunicación.